La siguiente ponencia se titula Una aproximación a 3 traducciones colombianas de un poema de Wilde desde los estudios queer. Esta ponencia está a cargo de un investigador del Grupo de Investigación en Traductología de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, Daniel Lopera. Muchísimas gracias por venir, Daniel, y por presentarnos tu trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a presentar nuestra idea de investigación. Para comenzar, el título de la presentación es una aproximación a 3 traducciones colombianas del poema The Ballad of the Reading Gaol de Wilde desde los estudios queer. La presente ponencia es un producto derivado de la propuesta de investigación, una aproximación a 3 traducciones colombianas del poema The Ballad of the Reading Gaol de Wilde desde los estudios queer, que se enmarca dentro del proyecto de investigación en curso, recuperación del discurso sobre traducción en Colombia del Grupo de Investigación en Traductología, dirigido por el profesor Juan Guillermo Ramírez. El proyecto está adscrito al CODI y es apoyado por la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Bueno, para comenzar, la presentación se dividirá en los siguientes puntos. En primer lugar, haré un breve esbozo teórico de los estudios queer de la traducción. Luego hablaré del autor del poema de la controversia. A continuación, hablaré muy brevemente sobre el poema para luego explicar algunos apuntes sobre la lectura queer del mismo. Después mencionaré algunos datos importantes de los traductores que protagonizaron la polémica. Y antes de pasar a un análisis de la polémica desde una perspectiva queer, clarificaré 2 conceptos claves para dicha lectura. Y finalmente propondré unas conclusiones. Desde una perspectiva tradicional, la traducción se ha tratado como una actividad impersonal y transparente, en la cual, por otra parte, las teorías posmodernas y contemporáneas del lenguaje tratan de reconocer los ecos de la voz del traductor. En el mismo sentido, la teoría queer en la traductología se ha preocupado por examinar las representaciones de diversas identidades sexuales en la traducción y los problemas éticos que éstas plantean a los traductores. De ahí que el presente proyecto se enmarque dentro de los estudios queer de la traducción, porque con este se busca analizar un caso polémico de traducción en el que, en torno al mismo poema, cuyo autor fue condenado por sodomía y grave indecencia, y el cual permite una lectura queer, se produjeron varias versiones colombianas, una de ellas por un traductor cuyo, abro comillas, amor no se atreve a decir su nombre, cierro comillas, en una época en que tales conductas eran públicamente repudiadas. En el contexto colombiano del siglo anterior, las diversas versiones en español de The Ballad of the Reading Gaol de 1898 de Oscar Wilde y las críticas y paratextos que suscitaron hacen parte de la gran controversia protagonizada, entre otros, por los traductores Guillermo Valencia, Bernardo Arias Trujillo y Enrique Uribe White. Esta área de discusión llegó al extremo de los ataques personales y de la descalificación a veces injustificada de las versiones ajenas, si bien a veces se aludían criterios lingüísticos y poéticos en los paratextos. Hasta ahora, ninguno de los estudios alrededor de la polémica ha tenido en cuenta la subjetividad de los traductores que la protagonizaron, ni las relaciones de homosocialidad entre ellos. Además de buscar contribuir al área naciente de la traducción queer en Colombia y en Latinoamérica por medio del estudio de esta controversia, desde una perspectiva diferente, proponemos la inadecuación del paradigma de la impersonalidad de la traducción, tan común en el discurso tradicional de esta disciplina, que ve la actividad de esta disciplina que ve la traducción como una actividad transparente y sin asomo de la subjetividad de quien traduce. Comencemos hablando del controversial autor del poema, Oscar Wilde. Este fue un escritor, dramaturgo y poeta irlandés. Desempeñó un papel importante en los movimientos estéticos y decadentes de la época y además se destacó como dramaturgo en la sociedad victoriana tardía de Londres. Es autor de poemas, novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro y páginas de autocrítica. Entre sus obras se destacan The Happy Prince and Other Tales, The Picture of Dorian Gray, Salomé, The Importance of Being Earnest y las obras posteriores a su condena, que más tarde mencionaré. A finales de 1895,
Wilde fue condenado a 2 años de prisión por actos indecentes y recluido en la cárcel de Reading, periodo en el cual escribió De Profundis y luego de salir de prisión escribió The Ballad of the Reading Gaol. Luego de recuperar su libertad, como acabo de decir, escribió su última obra, The Ballad of the Reading Gaol, en 1898, un poema basado en el ahorcamiento del recluso que coincidió con Wilde en la cárcel de Reading en 1896, Charles Thomas Woolridge, quien fue encarcelado por degollar a su esposa el año anterior. Pasemos ahora a la lectura queer de las obras posteriores a la condena de Wilde. De acuerdo con Wayne Kestenbaum, The Ballad of the Reading Gaol y De Profundis son 2 textos gay inaugurales porque en ellos Wilde se dirigió a un lector gay y sugirió que la identidad gay se construye leyendo, dado que estos fueron los textos que escribió luego de ser públicamente etiquetado como tal. En segundo lugar, Kestenbaum argumenta que la identidad gay y la prisión tienen conexiones, ya que el lector implícito es un lector gay en la prisión de su identidad. El autor sostiene además que como Wilde fue sentenciado a 2 años de trabajo forzado por actos indecentes, entre comillas, y que por esto su homosexualidad fue traída a la luz pública, el poeta irlandés se convirtió en un logo de lo gay y enseñó un siglo los costos de tener estas preferencias sexuales. Por una parte, De Profundis fue una carta privada que Wilde envió a su amante Alfred Douglas, pero el lector paradigmático no solo es Bousey, que era el apodo de Alfred Douglas, sino también el lector encarcelado, un lector gay implícito. Según Kestenbaum, ese es un texto que pide ser leído como el documento escrito desde la posición de un hombre gay, ya que es la obra de un Wilde expuesto como homosexual y supone que su lector más astuto sea gay. Por otro lado, en la lectura queer de The Ballad, Kestenbaum evidencia que faltan las mujeres en este paradigma de lectura gay masculina, como un pacto entre el escritor y el lector que depende de borrar a la esposa asesinada y justificar su muerte, aspecto muy relevante en las relaciones de homosexualidad que trataremos más adelante. Además, el autor destaca que si Wilde es el primer criminal, el segundo es Charles Woolridge, a quien dedica The Ballad. Mientras Wilde lamenta la muerte de Woolridge, los lectores lamentan la muerte de Wilde, quien murió por los pecados de los hombres marginados. De esta forma, el lector se vuelve gay, es decir, se une a una comunidad de hombres marginados al leer a Wilde. Los lectores gays posteriores a Wilde descubren que lo son como si fuera un hecho en el momento que realizan la lectura, cuando es precisamente su lamento de Wilde, su reconocimiento de un parecido, lo que los guía hacia esa identidad. Otro aspecto interesante es la interpretación que Kestenbaum hace del clonaje o reproducción mecánica del original como clave para la identidad gay, ya que la traducción es siempre vista como una forma de reproducción del original que perpetúa una obra en el tiempo. Finalmente, Kestenbaum sostiene que la identidad marginada es particularmente encarceladora, pero que cualquier identidad es una prisión, un enclaustro sobre el cual tenemos poco control y el cual, sin embargo, nos ayuda a leer. Luego de haber comentado la lectura queer de The Ballad, pasamos a los traductores que protagonizaron la controversia traductológica en torno a este poema wildeano. En primer lugar, tenemos a Guillermo Valencia, poeta, traductor y político payanés, representante del modernismo en Colombia y quien fue un militante del Partido Conservador, llegando a ser candidato presidencial 2 veces y derrotado en ambas ocasiones. Entre sus obras figuran su único libro original de versos, Ritos, de 1898, su libro de poemas chinos traducidos del francés, Catay, de 1929, y sus traducciones de Goethe, Victor Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Oscar Wilde, D'Annunzio, Verlaine, Maeterlinck, Flaubert, Stefan George, entre otros. Valencia contrajo matrimonio con Josefina Muñoz Muñoz, con quien tuvo 5 hijos. ¿Verdad? En segundo lugar está Bernardo Arias Trujillo. Fue un escritor, diplomático y traductor caldense. Este poeta fue un personaje muy polémico, abiertamente homosexual y ferviente seguidor del Partido Liberal. Durante su corta vida escribió obras como Por los caminos de Sodoma, Risaralda, Diccionario de emociones, el poema Robbie Nelson, entre otros. Finalmente tenemos a Enrique Uribe White, ingeniero civil, escritor y traductor tulueño. Entre sus obras se destacan Redada,
Apólogos de la visión perdida y varias traducciones como Rubaiyat y su antología de Safo. Uribe White permaneció soltero durante toda su vida y vivió con su hermana Inés y sus gatos. Antes de ver algunos ejemplos representativos del análisis que pretendemos realizar en esta propuesta de investigación, se hace necesario aclarar ciertos conceptos para la lectura queer. Uno de los conceptos claves dentro de los estudios queer es el de la heteronormatividad, la cual se puede definir como la ideología que institucionaliza la hegemonía de la heterosexualidad en una sociedad. Además de constituirse como la norma de las prácticas sexuales en una sociedad, la heteronormatividad se constituye como lo normal con respecto a la forma de vida dentro de la misma. Por esto, todo lo que se salga de la norma deviene en inversión de los valores establecidos y se convierte en una forma de vida disruptiva que a menudo es censurada o tergiversada en la literatura a través de la traducción. Según Judith Butler, la heteronormatividad es anterior al deseo individual e influye en el establecimiento de roles, identidades y formas del deseo. Por eso, los traductores no pueden escapar del entramado cultural en el que se encuentran, pero al adoptar una posición crítica y ética, pueden comenzar un proceso de descolonización ideológica para librarse del discurso heteronormativo patriarcal y comenzar a hacer visibles otras representaciones de identidades sexuales en su actividad. Por todo lo anterior, los traductores debemos adoptar una posición ética e ideológica frente a este contenido para representar adecuadamente estas formas alternas de género o deseo. Y es aquí, creo yo, donde se evidencia la relación de esta ponencia con los derechos y el género, ya que la actividad traductiva trasciende la labor profesional, artística y científica para convertirse en un acto político, sin llegar al panfletismo, para hacer visible una comunidad diversa que exige igualdad. Otro concepto relevante en los estudios queer de la traducción es la homosocialidad, que se define como un principio constitutivo del patriarcado heterosexista que fomenta la solidaridad entre los hombres en aras de la defensa de la sociedad masculinista, por lo que esta marginaliza a las mujeres. Mientras que la heterosexualidad está arraigada en el sistema heteronormativo del patriarcado, la homosocialidad es el intrincado sistema en que se dan y que a la vez se sostiene el sistema patriarcal y su corolario, la misoginia. Hay que agregar que las relaciones homosociales se definen como la búsqueda, el disfrute o la preferencia por la compañía del mismo sexo, aunque no incluye necesariamente una interacción erótica sexual entre miembros del mismo sexo. Por último, hay que destacar que las relaciones homosociales son jerárquicas y el hombre que no cumple con sus obligaciones o que no respeta la verticalidad del mando queda fuera, desocializado y proscrito. Pasamos ahora a la polémica sobre la traducción de la balada y a una lectura queer de la misma. Para esta última mencionaré algunos aspectos claves identificados hasta ahora en los textos y paratextos de los 3 traductores en cuestión, además de indicios encontrados en la vida y obra de los mismos. La balada provocó controversia entre varios de sus muchos traductores latinoamericanos al español, quienes desataban polémica atacando a sus predecesores cuando publicaban su versión. Curioso es el caso de las traducciones de los 3 colombianos antes mencionados, quienes protagonizaron el episodio más polémico por sus polarizadas posiciones con respecto a las demás traducciones y a sus autores. Comencemos por el inicio de la polémica, es decir, por la traducción de Arias Trujillo, en la que arremete contra Valencia 4 años después de que éste publicara su traducción del poema en 1932. Lo primero que el traductor caldense incluye en su versión es la dedicatoria a Robert Ross que le hizo Wilde, la cual dice así: cuando salí de la cárcel, unos me esperaban con ropas y especias, otros con buenos consejos, tú me esperaste con amor. Arias Trujillo explica en una nota de pie de página que dicha dedicatoria figuraba en el original de la balada, pero que el editor de Wilde, con su aparente gazmoñería, la suprimió. También resalta que es la primera vez que la dedicatoria se incluye en una versión de la balada, como si fue siempre voluntad de Wilde. En su estudio preliminar, Arias Trujillo arremete contra Valencia, hasta el punto de afirmar lo siguiente, como ven en el segundo punto de la presentación: merece más la horca don Guillermo Valencia por haber adulterado tan criminalmente la balada de Wilde, que el propio soldado Charles T. Woolridge ajusticiado en Reading. Luego, el poeta caldense alude cierta afinidad espiritual entre él y Wilde,
refiriéndose tal vez al hecho de que ambos sentían el amor que no se atreve a decir su nombre, forma en la que Arias se refería a la homosexualidad. Dice también que la cárcel fue para Wilde un autodescubrimiento de su propia alma, afirmación que desde la lectura queer de Kestenbaum puede entenderse como la conciencia que Wilde tuvo de su rol en la construcción de una identidad gay para las generaciones posteriores. Sin embargo, hay que destacar que Arias Trujillo, al hablar sobre el motivo de la condena de Wilde, no menciona la homosexualidad, que era por todos conocida, y se refiere al piadoso silencio como una forma de crítica a la sociedad que lo crucificó. Así, la vida atormentada de Wilde es demasiado conocida, y las causas por qué hubo de ir a prisión, uno de los poemas más geniales del estúpido siglo XIX, no son para recordarse ahora. Un aspecto que nota la influencia que la vida y obra de Wilde, y en especial el poema en que cuestión, han tenido sobre este escritor, es la obra en que Arias Trujillo habla abiertamente de la homosexualidad bajo el seudónimo de Sir Edgar Dixon, por Los caminos de Sodoma, la cual relata la historia de un joven que termina en prisión por actos indecentes. Siguiendo el curso de la disputa traductiva, pasamos ahora al folleto de Valencia, El vengador de Wilde. En este, el payanés cuenta que conoció a Wilde en París en 1900 y que el poeta inglés le regaló la edición bilingüe de Ballad con la traducción al francés por Henri Dafoe. También relata que tradujo este poema muchos años después ante la solicitud de su amigo Alfonso Villegas Restrepo, el cual dedicó a Enrique Uribe White, el poeta que miraremos a continuación. Luego pasa a criticar la versión de Arias Trujillo estrofa por estrofa y lo llama despectivamente el vengador de Wilde y critica esa supuesta afinidad espiritual que el autor de Risaralda dice tener con Wilde. Incluso llega al punto de los descalificativos personales para referirse a su contrincante, como por ejemplo Gárrulo Chapucero. Cuando Valencia habla de la homosexualidad de Wilde, lo hace por medio de un eufemismo y aludiendo a la pacata sociedad inglesa, así. El 27 de mayo fue internado en la cárcel. Su delito, apelemos a un eufemismo definidor de Anatole de France, un error gramatical que consiste en atribuir al masculino el género opuesto. Por error de cronología, también creyóse Wilde en la Hélade, siglo de Pericles, y no el Albión que había expulsado a Byron, Shelley y Keats, y dejaba a Chatterton, Davidson y Middleton morir de dolor y de miseria. Otro aspecto interesante es cuando Wilde se refiere a Wilde tras su supuesta conversión religiosa luego de estar en prisión, pasando de ser el pecador Ganímedes, un hermoso príncipe troyano que fue amante de Zeus en la mitología griega, a un redentor, así. El Jesús de las bienaventuranzas, el de las parábolas, ocupaba ahora el plinto donde cayó destronado el ambiguo Ganímedes. Llegamos por último al personaje más interesante de la contienda traductiva, Enrique Uribe White. Este publica en 1952 su versión de la balada con un estudio crítico sobre otras versiones al español y dedica esta obra a la memoria de Guillermo Valencia. En su extenso estudio crítico, Uribe White dice que hay traducciones de la balada inmencionables entre personas decentes, refiriéndose evidentemente a la versión de Arias Trujillo. Tomando la cita de Gilbert Murray, Uribe White dice que luego de haber leído el poema y varias de las traducciones repetidas veces, es decir, el poema, en palabras de Uribe White, ocupa mi espíritu por completo y siento una especie de unión con él. Me parece haber vislumbrado una verdad de impotencia suprema y que lo hubiera poseído al sentir el deseo de expresarla. Luego comienzan a surgir en mi espíritu fragmentos de ritmos, redondeces de frases, y así nace el poema. Me parece que la inspiración creadora del hecho poético es originada por algo que al mirarlo amo, en lucha por compenetrarme con su esencia. A la luz de la lectura queer del poema, este fragmento resulta muy interesante por la identificación del traductor con el contenido del poema, pero no es el caso de este proyecto centrarse en especulaciones sobre la sexualidad de los traductores en cuestión. Siguiendo con las relaciones homosociales de Uribe White, se nota siempre en sus obras una admiración inmensa por el joven poeta payanés. Tiene publicados varios artículos sobre él y lo ha defendido de varias críticas literarias. Cabe destacar, por ejemplo, los artículos de su libro Redada,
defensa de la poesía de Guillermo Valencia y Guillermo Valencia, además de otros en que lo menciona, y en todos lo pone siempre en el culmen de los poetas colombianos. En el poema en cuestión se evidencia la relación homosocial entre Uribe White y Valencia, e incluso entre el arquitecto y otros jóvenes traductores del poema. Hay que mencionar que Javier Carreño Harker y León de Grave le dedicaron sus versiones del poema a Uribe White de la misma manera que Guillermo Valencia lo hizo, así. Enrique Uribe White, maestro en Gay Saber, con admiración y cariño, Guillermo Valencia. En el estudio que hace Uribe White, desacredita las otras versiones dedicadas a él, pero defiende la del payanés. Lo que puede interpretarse de dichas dedicatorias es la perpetuación de las posiciones jerárquicas de la homosocialidad, ya que los poetas jóvenes le dedican su versión al poeta más experimentado y más prestigioso, mientras que el traductor que no respeta dicha verticalidad, como por ejemplo Arias Trujillo al criticar al poeta más prestigioso de la época, queda proscrito y marginado, también posiblemente por el carácter homofóbico de las relaciones homosociales y de una sociedad heteronormativa. Al referirse a Valencia, Uribe White utiliza las siguientes denominaciones, exaltando siempre a su amigo de la siguiente manera: príncipe de las letras, jerarca de la literatura de habla hispana, hombre cabal, varón de hachísima presencia, Júpiter olímpico, pulquérrimo maestro, colombiano inmenso, por mencionar solo algunas. Como es sabido, ni Valencia ni Arias Trujillo tenían mucho conocimiento del inglés, por lo que Uribe White, al hablar de esa desventaja de Valencia, dice lo siguiente: ahí, de la sumisión de hembra en celo con que el español se le rendía, para suplir la penetración que le faltaba, falseando inconscientemente el más hondo sentido que no el texto del original. En esta parte, Uribe White utiliza una metáfora de las que se dan tan comúnmente en la caracterización de la traducción, al aludir a la sumisión de la versión frente al texto original. Para ejemplificar esta relación de homosocialidad entre los dos traductores conservadores, extrajimos varios ejemplos del artículo Guillermo Valencia del libro Redada de Uribe White. En primer lugar tenemos, por dos hombres he sentido en mi vida amor y devoción, por mi padre y por el maestro Guillermo Valencia. Luego tenemos otro ejemplo. Cada vez que escucho su voz, de inconfundibles tono y modulación, cuyo acento despierta ecos dormidos en mi espíritu, me embarga una emoción de tal intensidad que se me traduce en una especie de escalofrío. Otro más. La tarjetita que poseo y guardo amorosamente, que me escribió al iniciar su viaje a Río de Janeiro. Y por último, en todos sus libros que aún poseo, escribió dedicatorias de tal manera amables que me da vergüenza citarlas. En mi escritorio aparece una fotografía del maestro. Todos estos ejemplos que acabo de mencionar muestran la evidente relación homosocial entre estos dos poetas, la cual parece perpetuar la posición del traductor sumiso frente al escritor masculino, en la que Valencia se vuelve una figura autorial más creíble en cuanto a su traducción de Wilde, mientras que por otra parte Arias Trujillo, con su traducción íntima, amenaza el orden heteronormativo de la homosocialidad. Hay que decir también que Uribe White escribió dos artículos que tratan directamente el tema de la homosexualidad. El primero es un ensayo titulado ¿Fue Shakespeare un homosexual?, en el que discurre sobre el soneto número 20 del escritor inglés dedicado a un hombre y en el que termina proponiendo una tesis para librar al bardo de Avon de la sospecha e inversión sexual, entre comillas, pues como se refirió Uribe White a la homosexualidad. El segundo se llama Sobre mi libro, Antología de Safo, en el que también intenta desmentir que esta poetisa griega fuera lesbiana y arguye que Lesbos fue una isla donde las mujeres eran muy liberales y por eso, abro comillas, fue considerada como la cuna de cierta y peculiar perversión sexual femenina, cierro comillas. En ambos, su posición es marcadamente homofóbica, lo que mantiene y perpetúa el pacto homosocial, el cual no permite aproximaciones transgresivas, es decir, homoeróticas. De la misma manera, en la crítica que Uribe White hace de la versión de Arias Trujillo, se nota un tono de desaprobación, tal vez homofóbico. Esta versión es la primera que ataca bajo el subtítulo de las traducciones que no se debieran mencionar, y recalca inmediatamente que esta traducción es una de las que no deben mencionarse entre personas decentes. Además, se refiere a Arias Trujillo como un señor de Manizales que ya se murió. Remata exhortando a los lectores de leer la versión del caldense así:
Los obcecados, allá ellos. A los ignorantes digo que para limpieza propia jamás pongan mano en el libro del chapucero. Para finalizar, podría afirmarse entonces que la polémica en torno a las traducciones colombianas de The Ballad of Dorian Gray, más que una controversia en términos literarios de calidad poética, obedece a factores subjetivos de los traductores en el entorno heteronormativo y patriarcal de la primera mitad del siglo XX. Dicha subjetividad motivó a cada uno a defender su versión y desaprobar otras, aludiendo a la subjetividad misma de Wilde, al valor y mensaje de la obra traducida, a las relaciones homosociales y posiciones homofóbicas y a la defensa de una ideología en particular. Podría sostenerse también que la controversia está estrechamente relacionada con las relaciones de homosocialidad del entorno heteronormativo en que se desarrolla, ya que dos de los traductores buscan mantener el orden de la sociedad al privilegiar las versiones que respetan la verticalidad jerárquica homosocial y descalifican la versión que irrumpe este pacto al exhibir el subyacente tema homoerótico. Muchísimas gracias.